Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 8 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro quiere arrastrar al país a una crisis institucional sin precedentes, y lo decimos por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, que declaró, saben ustedes, el viernes omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional para la designación del Consejo Nacional Electoral. La pregunta es, ¿van a organizar comicios que nadie va a reconocer o van a insistir con el desconocimiento de la voluntad popular expresada por 14 millones de venezolanos? Bueno, las preguntas evidentemente son simplemente retóricas. De momento el gobierno interino advirtió que en un comunicado que cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo democrático. Bueno, habrá que ver cuál es el planteamiento entonces para hacer frente a esta situación que es cierta y que avanza. Es decir, la intención, insistimos, de tomar el control o hacer lo posible por tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, que es el Parlamento. Y esto tendrá un impacto, como ustedes comprenderán, en la comunidad internacional, que ha utilizado justamente como parte de sus políticas de apoyo a la democracia la Asamblea Nacional. De momento, en Venezuela, el número de casos de COVID-19 en el país llegó a 2.377, así se nos informaba ayer, casos confirmados. Tal y como lo advertía el doctor Julio Castro en su cuenta en Twitter, él forma parte del comité de expertos de la Asamblea Nacional. Estamos ante otra fase de la epidemia y el aumento en el número de contagios no tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena. Esos casos los veremos en aproximadamente 3 semanas. Ayer también se nos informaba que se va a aplicar la cuarentena colectiva por 1 semana, tal como lo indica ahora el plan de flexibilización 7x7, antes era 5x10, ahora 7x7, en fin. Los primeros 7 días, dice el Nacional en versión electrónica, de flexibilización ya se cumplieron. Ahora el país estará nuevamente bajo confinamiento este lunes. De acuerdo con los voceros del régimen, dice la nota, solo los sectores priorizados como los comercios que dispensan alimentos y medicinas están habilitados en los horarios de cuarentena comprendidos en cada estado. Habrá que ver la viabilidad de este sistema que no hemos visto en ninguna parte del mundo, es decir, permitir el trabajo 7 días y retomarlo 7 días después. A propósito del tema de la gasolina, también se da cuenta el fin de semana de la decisión de permitir que las estaciones de servicio en la Gran Caracas trabajen 24 horas hasta el próximo domingo, es decir, va a ser solo esta semana. El alcalde de Chacao, dice el Universal, confirmó una información extraoficial que circulaba desde temprano por las redes sociales al compartir un comunicado donde informaba el nuevo horario que regirá esta semana. El problema no es el horario, el acceso a la distribución del combustible que está en inventario hoy día, sino, bueno, cómo van a continuar con este esquema. Es decir, de dónde va a salir ahora el combustible una vez que se acaben, digamos, lo que llegó en estos 5 barcos iraníes. Por cierto, el gobierno de Maduro estaría estudiando el cobro de impuesto a la gasolina a 4 céntimos de dólar por litro. Es una información que destaca petroguía.com en versión electrónica, y esto tendría un impacto, como es natural, en los precios. Una de las medidas, y comparto la nota que contempla Nicolás Maduro en el nuevo esquema
de venta de gasolina es retomar el cobro del impuesto a la gasolina y otros derivados del petróleo, que tradicionalmente siempre ha formado parte de los ingresos del presupuesto público, pero el subsidio impidió su recaudación. En tal sentido, en las consideraciones de mediano plazo que están haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, se asume la posibilidad de percibirlo incluso con el recargo con concepto del impuesto al valor agregado. Eso sería, esto está entre comillas, después que culmine el periodo de transición de 90 días y solo para la gasolina que se vende a precios internacionales, porque en la de precios subsidiados es imposible debido a que PDVSA le vende a pérdida. Vamos a ver si conversamos, con nuestros invitados acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos interesaba mucho conocer lo que tienen que decir y sobre todo contrastar con ellos, esta crisis institucional, esta nueva crisis institucional que se va a abrir, se va a profundizar tras la decisión del equipo de Nicolás Maduro, de un ala que lo acompaña, de declarar omisión legislativa en cuanto a la designación del Consejo Nacional Electoral. La comunidad internacional ha sido absolutamente clara. Solo elecciones presidenciales luego de una transición política en nuestro país permitirá un verdadero cambio para hacer frente a la profunda crisis que afecta a Venezuela. Así lo dejaba además absolutamente claro el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en un comunicado hace algunos días, recogiendo la opinión de los países del bloque. Y es la posición que está plasmada en el plan para una transición a la democracia que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos. En tanto establecemos contacto con nuestros invitados, si le parece, mi equipo, vamos a hacer una pausa, al regreso venimos con más. Tenemos a Ana Rosario Contreras en línea, perdón. Presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, feliz inicio de semana, que Dios nos proteja. Amén. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir nuestra invitada acerca de lo que ha ocurrido con el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, sobre todo la situación del sector que representa, tomando en consideración este acuerdo sobre el cual no se han ofrecido mayores detalles entre el equipo de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, presidente encargado conjuntamente con la OPS para, entendemos, dinamizar de alguna manera el ingreso de ayuda humanitaria o de financiamiento para hacer frente a la crisis. La escuchamos. Sí, nosotros como trabajadores del sector salud, y voy a hablar específicamente del gremio de enfermería, nosotros aplaudimos este paso que dio el presidente Guaidó a través de los organismos internacionales de promover que ingrese la ayuda que tan necesaria se hace en este momento donde vemos que la curva de contagio está en aumento, donde hoy se vuelve a retomar el aislamiento social, y eso es un indicador, María Alejandra, de las circunstancias que en este momento se está viviendo desde el punto de vista epidemiológico. Yo creo que es un momento de que todos pongamos la vida como primer lugar y podamos ingresar la ayuda que sea necesaria y que más de 60 países están dispuestos a enviar para poder hacerle frente a esta virus pandémico que está generando bastante complicaciones desde el punto de vista de salud. Para nadie es un secreto y es algo que no se puede ocultar, pues la cantidad de contagios que tenemos en el país. Los que estamos dentro de los hospitales sabemos cómo se están organizando unidades, cómo hospitales están en este momento con un número bastante importante de casos, y eso no es un secreto, esto no puede ser medida de persecuciones. Yo creo que este es un momento de que todos concertemos esfuerzos para tratar de detener el avance de este virus en Venezuela con complicaciones que pudieran prevenirse si hay en este momento pues todas las partes, la sociedad civil,
los gremios, los sindicatos, los factores políticos, nos ponemos de acuerdo y por supuesto la conciencia del ciudadano de cumplir al pie de la letra las medidas de prevención como son el uso del tapaboca y el lavado de manos. Esto es muy importante porque si no hay una voluntad del ciudadano de conseguir con esta situación, pues nosotros es los que trabajamos en el sector salud y que conocemos la realidad de lo que se está viviendo, pues vamos a, sobre todo el personal salud que en este momento, María Alejandra, y por eso celebramos estos puntos coincidentes que se están haciendo desde la perspectiva política para poder ingresar al país lo que tantas faltas nos hace: equipos de protección personal, que se traigan ventiladores, que se traigan todo esto que pudiéramos nosotros necesitar para poder ejercer nuestras buenas prácticas profesionales. Esto debería verse no como un acuerdo político, sino como un acuerdo humanitario, donde se evidencia pues que se está poniendo en primer lugar la preservación de la vida, que debe ser responsabilidad del Estado venezolano. Con eso nosotros aplaudimos este gesto desde el punto de vista sanitario. Creemos que Venezuela en este momento tiene un sistema de salud bastante comprometido. A nosotros en el Colegio de Enfermería nos llegan las denuncias, las quejas de este profesional de enfermería que está en este momento en los diferentes PDI, en los diferentes centros donde se están acogiendo a los pacientes, a las personas que han sido contagiadas o están bajo sospecha de contagio del COVID-19. Varias inquietudes que compartí con nuestra invitada. En principio, a propósito de lo que comenta, cómo se están organizando los hospitales a la luz del incremento en el número de casos de COVID-19 en nuestro país. Sí, en diferentes hospitales del Distrito Capital y a lo largo y ancho del territorio del país se están organizando unidades. En principio se hablaba de hospitales centinelas. Acá en Caracas, el hospital José Ignacio Bardó, el hospital Jesús Llerena del Lídice, y sin embargo vemos como en el Miguel Pérez Carreño, en el Alejandro Rodes, en el Francisco Antonio Ríquez, en el Hospital de Niños, se están ya haciendo espacios para atender a estos pacientes COVID. Esto es un indicador pues de que aunque desde algunos voceros del régimen de la administración del señor Maduro se habla de casos importados o comunitarios, para nosotros desde el punto de vista de salud no reviste ninguna importancia que sean importados o comunitarios. Para nosotros son casos que en un momento determinado van a meritar una atención hospitalaria, y nuestra preocupación es las condiciones en las cuales están nuestros hospitales. Por eso, como presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, y creo en hablar en nombre de los diferentes presidentes del colegio a nivel nacional, que sostuvimos una reunión el día viernes vía Zoom, 18 presidentes conectados, y nuestra preocupación, María Alejandra, es en qué condiciones estamos trabajando. Vimos como el 1 de junio, por primera vez vimos una resolución del Ministerio de Salud con el señor Carlos Alvarado, ministro de Salud de la administración del señor Maduro, donde él decía, por ejemplo, que para atender casos sospechosos o casos confirmados, el personal salud debería usar mascarillas N95. Pues yo quiero decirle en este momento que es muy escaso de la mascarilla N95, que de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, son los que garantizan un margen de protección bastante alto al personal salud para evitar el contagio. Y vemos cómo en hospitales se pretende, a pesar de que el ministro ha hecho una resolución hablando de que casos sospechosos o confirmados se deben manejar con N95 el personal, vemos cómo en algunos hospitales se pretende que el personal salud atienda a este tipo de pacientes con mascarillas de tela. Sabemos algo como que no concuerda. El ministro dice algo, la OMS dice una cuestión,
y los administrativos, la parte gerencial hospitalaria, pues quiere generar esa falsa sensación de protección a través de una mascarilla de tela que no es recomendable por su poco margen de seguridad en un uso en entorno hospitalario. Entonces, cuando nosotros vemos esto y escuchamos que a través de estos puntos coincidentes que hay dentro de los factores políticos, puede ingresar al país la mascarilla, los equipos equipos de protección personal, que no solamente es mascarilla, es protectores oculares, es gorro, es guante, es bata larga, y estos equipos nos van a permitir a nosotros como trabajadores del sector salud seguir al frente de esta barrera de esta lucha contra el COVID. Nosotros tenemos que recibirlo con bastante optimismo, porque entonces entendemos que sí hay una conexión, y darle en este momento la prioridad que tiene, que es la vida de todos los ciudadanos y el entorno seguro en el cual podamos ejercer nuestro trabajo los que en algún momento formamos parte de la sociedad, de la comunidad hospitalaria. Hoy estamos muy alarmados, y esto lo tengo que decir, hay mucha preocupación dentro de las bases de enfermería, porque nos sentimos pues que en este momento estamos luchando contra un enemigo invisible, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, y no poseemos las herramientas necesarias para poder garantizar que nuestro trabajo se haga de manera segura y que no podamos más bien convertirnos en propagadores del virus. Esto es importante. También es importante señalar que en algunos sitios se estigmatiza al personal salud cuando por algunas circunstancias se han hecho algunas pruebas, y la manera como somos tratados genera como que el personal sienta aún más miedo de no tener equipos de protección, de poder incurrir o caer con un contagio, y que seamos estigmatizados, ¿ok? Y entonces, por eso nosotros celebramos cualquier tipo de punto coincidente que promueva que el personal pueda disponer de los recursos y equipos necesarios para nosotros poder ejercer nuestra profesión o nuestras buenas prácticas profesionales en favor de los ciudadanos que pudieran presentar contagio con este virus, pero que se garantice también nuestra seguridad laboral, porque no creemos, María Alejandra, en los heroísmos inútiles. Creo que en este momento la primera vida que tiene que el Estado preservar es la del trabajador de la salud, para que de esta manera pueda continuar al frente de los hospitales para poder garantizarle una atención segura a los pacientes o a las personas que pudieran estar contagiadas con este virus. Y repito que para nosotros no reviste ninguna relevancia que se le califique como infectados incomunitarios, porque para nosotros como trabajadores del sector salud es que el virus está en territorio venezolano y que puede propagarse a las personas dada su característica de alto contagio que posee. Si me permite, Ana Rosario Contreras, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero nos interesa mucho conocer, mayores detalles de lo que comparte con nosotros, en qué condiciones están trabajando, qué pudieron compartir en este encuentro virtual de personal de enfermería el pasado viernes en todo el país. Nicolás Maduro decía ayer que habían superado supuestamente el foco en Nueva Esparta, pero que él decía, y lo cito, tenían un foco duro en el estado Zulia. Saber qué información han compartido en relación a lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional, y en la práctica en qué condiciones están ustedes, haciendo frente a esta situación, es decir, el tratamiento de pacientes confirmados de COVID-19 en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy a propósito de la pandemia, el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, a la luz de los datos que se conocen, incluso este acuerdo que tantas reacciones generó entre el equipo de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea, presidente encargado, en coordinación con la OPS para, entendemos, facilitar el ingreso de ayuda humanitaria, incluso financiamiento y la adquisición de insumos en nuestro país. Nos acompañan a Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Y yo le dejaba una inquietud, tomando en cuenta el encuentro virtual que ella comenta sostuvieron representantes del gremio el pasado viernes, a propósito del avance en territorio nacional. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Decía, insistimos, Nicolás Maduro, que supuestamente el foco de Nueva Esparta ya está controlado, sin embargo, ahora hay un nuevo foco que es en el estado Zulia. La escuchamos. Sí, bueno, en ese encuentro que realizamos 18 presidentes de colegio a nivel nacional, de colegios de enfermería, compartimos primero la preocupación en cuanto a las condiciones en las cuales se encontraban nuestros centros de salud, en un porcentaje casi un 80%, hospitales que no disponen de servicio de agua, y esto por supuesto limita gravemente una de las prácticas más importantes cuando se manejan enfermedades contagiosas, como es el lavado de las manos con agua y jabón, y que son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La escasez de equipos de protección personal como tapabocas, gorros, guantes, batas manga larga, estos equipos básicos para entornos generales y equipos de alta seguridad que están escaseando con una peligrosidad bastante importante, que son los que se utilizan para atender a los pacientes que ya están confirmados y que ameritan un contacto más cercano entre el personal salud y la persona portadora del virus. Esto, por supuesto, exponenciando el riesgo al contagio de personal salud, que oficialmente se ha hablado ya de alguna personal médico, personal de enfermería, que ya han presentado contagios con este virus, y que nosotros creemos que se puede minimizar en la medida que el Estado venezolano cumpla con la responsabilidad de dotarnos de los equipos de bioseguridad, tal cual como lo establece las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que genera pues la carga en el Estado empleador de garantizarle unas condiciones de trabajo seguras, sin hablar del salario, que sabemos todos que estamos en pobreza extrema por la falta de salario. Pero esto y por supuesto la preocupación que tenemos como profesionales de la enfermería, cuando ya se conoce que hay algunos hoteles que se están utilizando
como hotelería hospitalaria, que es una práctica que se ha visto en varios países, pero que desconocemos, María Alejandra, qué personal está atendiendo en esta donde están supuestamente llevando personas con posibles contagios, pues qué personal salud está allí. Nos preguntamos qué enfermeras están allí, porque creemos y estamos convencidos que la atención de salud debe darla personal calificado, personal que conozca perfectamente el uso correcto de los equipos de protección, porque de lo contrario, colocar personas que no tengan las competencias técnicas sería generar un riesgo a un contagio por el uso inadecuado de los equipos de protección cuando existen. Cuando no existen, como es la gran mayoría de nuestros hospitales, donde en algunos centros se pretende darle el poco material que hay cuando las personas ya han sido confirmadas el contagio, olvidando que existe el asintomático, que puede ser un agente causal de transmisión aunque no presente clínica, olvidando que el sospechoso, ante una sospecha, el personal salud debe manejarlo como que si esté confirmado, hasta tanto se demuestre lo contrario. También vemos cómo en el estado Zulia, una de las que hablaba nuestra compañera presidenta del colegio, Jania Salazar, que fue objeto de amenaza por vía pública, porque simplemente nosotros estamos convencidos de que en este momento se hace necesario la presencia de todos los trabajadores del sector salud en sus puestos de trabajo. Y también se hace como obligación indelegable del Estado venezolano que para nosotros poder cumplir con nuestro trabajo debe a su vez darnos la dotación de los materiales que necesitamos para resguardar nuestra vida. Y en esto nosotros estamos muy claras. Nadie va a exponer su vida por salvarla de otro, y el Estado venezolano debe resolver esta situación, porque en algunos estados también reportan los compañeros presidentes que cuando una enfermera o un profesional de enfermería, masculino o femenino, ha exigido como condición para prestar sus servicios que se le dote de equipos de protección, se pretende hacer el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad para obligarnos a trabajar. Yo creo que esto es un momento que nosotros no podemos aceptar, que prácticamente se nos amenace con judicializarnos si no prestamos nuestros servicios por no disponer de barreras de protección adecuadas. Repito, para nosotros como trabajadores del sector salud, la vida adquiere una vital importancia y en primer lugar nosotros protegemos la nuestra para poder continuar nuestra labor mientras dure esta curva ascendente que estamos viendo desde el punto de vista fáctico que se está dando en nuestros hospitales, porque algo no pueden negar, María Alejandra, que nosotros estamos en los hospitales, que nosotros vemos cómo se está moviendo la curva de contagio, que nosotros sabemos cuántos pacientes están ingresando a nuestras áreas hospitalarias, y que nosotros, como lo dice nuestra ley de ejercicio, no nos negamos a atender pacientes con enfermedades infectocontagiosas, siempre y cuando poseamos la información requerida sobre la patología, que la tenemos, para poder adecuar los equipos de protección personal que garanticen nuestra seguridad. También en ese encuentro se hablaba de algo que nosotros no entendemos, para nadie es un secreto, lo grave que está la movilización en el país. Que nosotros como trabajadores de la salud que estamos excepcionados de estas medidas de aislamiento social porque tenemos que asistir a nuestro trabajo, por supuesto nos enfrentamos al escaso transporte público, a la odisea que significa surtir de combustible en nuestros vehículos, los pocos que lo tenemos, y además entonces que se pretenda abrir los procedimientos administrativos por inasistencia, porque llegamos tarde, solamente lo que evidencia es que estos gerentes hospitalarios
tienen una desconexión con la realidad que está viviendo el país por el poco transporte, por la falta de efectivo circulante, por la escasez, por la situación salarial que tenemos que no nos permite pagar los costos de las tarifas de transporte que libremente algunos transportistas pretenden imponer porque no tenemos la capacidad para alimentarnos, para pagar transporte y toda esta situación pues se manejó y nosotros como colegio pues planteamos que tenemos que elevar primero a las autoridades nacionales, invocar a estos señores que llaman defensa del pueblo para que de acuerdo a lo que dice la Constitución tienen que garantizar los derechos humanos y en este momento el derecho humano a la vida, el derecho humano al trabajo, de los que elaboramos en los hospitales, pues están siendo seriamente comprometidos por parte de gerentes que pretenden mediante la vía de la coacción, mediante la vía de la amenaza, obligarnos a laborar en unas condiciones que a todas luces representan un grave riesgo para la vida de cada uno de los trabajadores que hoy, a pesar de las condiciones, a pesar de los bajos sueldos, seguimos comprometidos en ayudar en estas terribles circunstancias que atraviesa el mundo, recordando que esto es una pandemia. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado José Trujillo, él es médico, diputado por Aragua, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Diputado, escuchaba usted la última parte de la intervención de Ana Rosario Contreras. Yo le pediría un comentario. Esto que ella comparte con nosotros es una situación francamente absurda. Porque si bajo coacción usted obliga al personal de salud sin los insumos a trabajar, finalmente el resultado va a ser el mismo. Va a tener a un personal contagiado que tendrá que retirarse de sus puestos de trabajo. Es decir, no tiene ningún sentido obviar la responsabilidad de, entregar los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Pero le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Diputado José Trujillo, lo escuchamos. Me parece que tenemos allí problemas con el... Se cayó la llamada. No sé, me parece que podemos hacer una pausa mientras recobramos la comunicación. Vamos a la pausa para ir a publicidad. Al regreso restablecemos contacto con el diputado José Trujillo, que es médico además, para seguir conversando acerca de este tema, la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hay más de 2.300 casos, según se nos informaba el día de ayer. Casos confirmados. Decía el doctor Julio Castro que estamos, en su cuenta en Twitter, estamos en otra fase de la pandemia. El aumento de casos no está relacionado con la flexibilización de la cuarentena. Esos casos los veremos, explicaba él, en aproximadamente 3 semanas, y ciertamente él publica en su cuenta en Twitter
una tabla con la información oficial de el equipo de Nicolás Maduro, y es evidente el incremento en las últimas semanas en el número de contagios. Nos acompaña el diputado José Trujillo, médico. Diputado, yo le trasladaba una inquietud a propósito de la denuncia que acaba de hacer Ana Rosario Contreras. Francamente, es absurdo, si me permite, y lo digo a título personal, obligar al personal de salud a trabajar sin los insumos necesarios, porque al final del día el resultado va a ser el mismo. Vas a tener un personal que probablemente, es propenso a contagiarse y finalmente tendrá que dejar sus puestos de trabajo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente, oye, no solo lo que plantea Ana Rosario, eso lo planteó Naciones Unidas. Una de las razones que se hizo el convenio es para que el gobierno permitiera que ingresara ayuda humanitaria para poder dotar a los centros asistenciales, porque no es un secreto para nadie la destrucción del sistema de salud en Venezuela. Nosotros tenemos que estar conscientes que esto no lo decimos nosotros como asamblea, lo dijo Naciones Unidas. Su alta comisionada Michelle Bachelet reconoció la crisis humanitaria compleja que vive el sistema de salud venezolano, y ellos lo han dicho y han presionado al gobierno. Sin embargo, el gobierno sigue creyendo que a través del amedrentamiento las cosas van a cambiar. Es imposible. Y lo que acaba de decir Ana Contreras está ocurriendo en todo el territorio nacional. No le dan insumo ni el personal de enfermera, ni el personal médico, ni el personal de camarera, ni de camilleros, que son los que están en contacto. Ahora, ¿qué está pasando? Amigos, está pasando que estamos en pleno tratamiento exponencial de la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno la semana pasada? No debió abrir la cuarentena, no debió flexibilizar. ¿Por qué? Porque hay criterios para flexibilizar. Uno de los criterios es que tengamos un buen sistema de salud, ese no lo tenemos. Otro criterio es que tengamos suficientes pruebas de PCR para detectar los casos y así controlar a todos los contactos de un caso particular. No tenemos eso. Otro criterio era que la pandemia debió estar disminuyendo los casos por lo menos en 15 días. Tampoco tuvieron ese criterio. Otro criterio es el control de fronteras. Tampoco lo están haciendo. Otro criterio es tener suficiente agua en los centros asistenciales para la asexia y antisexia de las personas que están en eso, y tampoco lo tenemos. O sea, ningún criterio para haber flexibilizado la cuarentena. Y eso es lo que pasa, lo que dijo Julio Castro es cierto. En 3 semanas ustedes van a ver cómo se va a disparar desde el punto de vista geométrico la cantidad de casos. Yo te saco esta cuenta sencilla, María Alejandra. Si decimos que el 80% de los casos son asintomáticos, y si dice el gobierno, vamos a partir que el gobierno está diciendo la verdad, que hay 2.000 casos. Si hay 2.000 casos, que es el 20% de los casos, yo presumo, en las peores condiciones, que hay 8.000 casos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, a propósito del acuerdo que tantas reacciones ha generado por el alcance político que puede o no puede tener. Uno de los puntos que aparece allí tiene que ver con la protección del personal de salud y la implementación de acciones de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, además de la vigilancia epidemiológica, entre otros temas. ¿Esto cuándo empieza a aplicar entonces? Porque apenas se conoció, se confirmó la semana pasada, tiene fecha de 1 de junio, ¿cuándo se van a poner en práctica estas medidas y cuál va a ser el papel de la Asamblea o incluso de la OPS para informar del avance de la epidemia en nuestro país? Diputado, lo escuchamos. Bueno, efectivamente, uno de los acuerdos era eso, repartir equipo de bioseguridad para el personal, porque eso era una de las causas que alegaba el propio Estado. No tiene capacidad, no tiene capacidad, no porque estamos bloqueados, aclaro esto, porque dar comida e insumos médicos, el gobierno lo puede hacer, pero el gobierno prefiere gastar real en otro. Ahora, el problema es la bioseguridad. ¿Y por qué cree que Juan Guaidó tuvo que firmar el acuerdo?
para darles bioseguridad. Ojo, no solo el personal de salud, enfermeras, médicos y todo lo que estamos trabajando, sino además de eso, para garantizarle la vida a un personal que ya han visto en varios centros del país como mucho personal de salud se ha contaminado simple y llanamente porque no tienen los insumos mínimos indispensables de bioseguridad para ellos poder prestar la salud. ¿Y qué ha pasado en muchos centros? Bueno, en muchos centros ha pasado que la gente no está yendo a trabajar porque le da miedo y es hasta normal. Si no me asegura mis condiciones de trabajo, yo no tengo por qué exponer mi vida, porque eso lo dice inclusive hasta la ley del trabajo. Entonces aquí se viola algo y el gobierno se queda tranquilo. Fíjate lo que acaba de decir la Ana Contreras, de los que están usando hoteles, nadie sabe quién es el personal, nadie califica ese personal. ¿Qué sabemos si ahí en vez de estar ayudando a la gente lo que estamos creando un foco aún más grande y mayor? Eso no lo sabe nadie, porque el gobierno sigue empeñado en mantener todo escondido. Ahora, hay cosas que no se pueden convenio, esconder. lo sabe usted, diputado, no se compromete el equipo de Maduro a ofrecer datos ciertos sobre el avance de la pandemia, eso no está allí. Pero óyeme, es que desde el 2015, desde el 2016, de enero de 2016, estamos pidiéndole nosotros la información. ¿Por qué? Porque yo ahorita pudiera pensar como sanitarista, todo caso de síndrome gripal en este momento, uno tiene que considerarlo como si fuera el COVID, hasta que yo no le haga un PCR. Venezuela es el país con menos PCR que le ha hecho a la población. Entonces, toda la información la tienen escondida porque no la quieren decir, porque quieren hacerle ver al mundo que ellos tienen control de la pandemia. Es más, ni siquiera van a poderlo seguir aguantando, porque hay una cosa que se llama en epidemiología la eventualidad evidente. ¿Y qué es eso? Van a empezar a ver lo que está pasando en Caracas, lo que está pasando en Maracaibo, lo que está pasando en Lara, lo que está pasando en Mérida, que ya los casos son tan evidentes que no lo pueden seguir tapando. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero ¿qué es lo grave? Sin ninguna protección el personal que está trabajando, va a llegar el momento que la gente se va a salir de los centros asistenciales por miedo, porque el gobierno no quiere garantizar. Y no vamos a hablarlo como lo que dijo Ana. Ahí se trata simple y llanamente que además de que no tenemos agua, no hay gasolina para transportar el personal, que no tienen cómo llegar a los centros asistenciales, se van caminando porque el sistema de transporte público colapsó también. Entonces, todos esos son insumos necesarios para estar seguros que la crisis que nosotros vamos a presentar entre la primera semana de julio a mediados de julio va a ser de pronóstico reservado. Ahora, diputado, es decir, le replanteo la pregunta. El equipo de Maduro no se comprometió a nada con este papel que se firmó. No, es decir, más allá de lo que trascendió y se conoce, porque a estas alturas, luego de una semana, yo suponía, en lo personal, que iba a haber un trabajo coordinado con la OPS, como dice el documento, con apoyo de la OPS y la Asamblea Nacional, para dar cuenta de la información real de lo que está pasando en nuestro país, pero nada de eso ha ocurrido. Es decir, no alcanzaron un compromiso de esa naturaleza, ¿correcto? Es correcto, pero también tenemos que decir algo. Nosotros teníamos que hacer el compromiso, porque si nosotros no lo hacíamos, ¿verdad? Toda la mortandad que va a venir va a decir que era por culpa de Guaidó. Entonces nosotros tuvimos que darle permiso a la OPS, porque aclaro algo, todos los insumos los va a manejar la OPS, no lo va a manejar el Estado venezolano. Es la OPS a través de sus organismos quien va a producir la entrega de todo esto, porque esa fue una de las cosas que nosotros exigimos. No se la vamos a dar al gobierno, porque todo el gobierno va a hacer proselitismo político con los insumos, como lo ha hecho en todo estos tiempos. Y no es la primera vez que la OPS está dando insumos. Aclaro, la OPS tiene 3 programas aquí en Venezuela dando todos los insumos, que es los casos de HIV, malaria y tuberculosis. Y lo viene entregando de manera gratuita y el gobierno lo entrega como le da la gana. Por eso fue que en el acuerdo, valga la redundancia, acordamos que eso no lo entregara al gobierno, sino directamente la OPS. Ahora la OPS todavía no ha empezado a producir la entrega adecuadamente. Entonces, esas son las cosas que se deben estar evaluando esta semana, porque ellos todavía no han empezado eso. O el gobierno no se lo está permitiendo, o qué es lo que está pasando. Porque nosotros sí autorizamos el ingreso de esa ayuda humanitaria, que la venimos pidiendo y muchos países que la quieren hacer. Pero nada de olvidarse que en el 2018
en el 2019 se prohibieron la entrada de insumos al país. Entonces, no se pueden entrar los insumos y sí, creo que se cayó otra vez la llamada con el diputado José Trujillo. Seguramente esto tiene que ver con la crisis de servicios básicos en nuestro país, por eso se refieren a Venezuela más allá de nuestras fronteras como un estado fallido. Es incapaz de garantizar servicios básicos a la población. Lo refiere el informe de Michelle Bachelet, siempre lo citamos. La corrupción, el desvío de recursos, la subinversión explican lo que está ocurriendo con electricidad, agua potable, gas doméstico y siempre incluimos telefonía básica, celular y el acceso a Internet. En Venezuela no es precisamente por falta de dinero que llegamos a esta situación. Más de 1 millón de millones de dólares manejó o ha manejado esta administración durante los últimos 20 años, al menos hasta 2019, según cifras del propio Banco Central, solo por cuenta de exportación petrolera. Lo tenemos otra vez en línea telefónica. Diputado, no quiero perder la oportunidad de este contacto que tenemos, que se nos ha hecho tan difícil por el tema de la telefonía en nuestro país, para preguntarle, porque el viernes pasado, un ala del equipo de Nicolás Maduro, representada en el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas, bajo control oficialista, decide declarar omisión legislativa en el marco de la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral, y da la impresión que se preparan para organizar unos comicios con la intención de tomar el control del único poder legítimo independiente que queda en nuestro país, que es la Asamblea Nacional. Yo le pediría un comentario porque si esto ocurre, se va a profundizar aún más la crisis institucional. La pregunta que le haría yo es cuál es la estrategia para hacer frente a esta situación desde la alternativa democrática. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada hay que decirte que no hay ninguna omisión legislativa, porque nosotros nombramos el año pasado conjuntamente con los diputados del PSV una comisión que, por cierto, la preside el diputado Ángel Medina, que está trabajando en la formación y creación de un nuevo CNE que es responsabilidad absoluta de la Asamblea Nacional. Primero que nada, no se trata ni hay lo que dice el TCJ. Todo eso es totalmente falso. Segundo, uno para hablar de omisión es porque no se está haciendo nada. Y si hay suficiente información y reuniones de esa comisión especial, ¿verdad?, que se nombró en conjunto, donde hay 11 diputados del PSV en esa comisión y están trabajando. Ahora, lo que pretende el gobierno es enredar aún más la situación de desconocimiento por parte de los organismos internacionales. Ya hay personas como en la Comunidad Europea, la OEA, a través de la vocería de Almagro y de muchos otros países aliados, de que no están ni van a aceptar que ocurra algún proceso electoral si se sale del marco de la constitucionalidad. Y ese marco de la constitucionalidad lo da es la Asamblea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eso es una locura por parte del Estado, del régimen de Nicolás, tratar de bloquearle la única salida constitucional que queda, porque la única salida constitucional que queda son las elecciones, que de paso, con los avances del COVID en Venezuela, tengo severas dudas que para ese momento se puedan hacer las elecciones si todos los indicadores van a decir que en 2 o 3 meses la pandemia va a ser tan alta que vamos a tener que volver a entrar en cuarentena, y eso va a tener el inconveniente de prohibir esos procesos electorales. Ahora, yo estoy consciente que desde la unidad seguimos trabajando a expensa inclusive y sin tenerle cuidado a lo que está planteando el TCJ. El régimen verá si se desata una situación más grave de la que ellos pretenden y que llevan al país a este desastre, porque el que tiene este desastre es el propio régimen, y si ellos aceleran este proceso de manera ilegal, va a traer consecuencias, más ilegalidad
y más sanciones que van a perjudicar no solo al Estado venezolano, y hay que reconocerlo, sino también a la población venezolana, porque una de las salidas nosotros creemos que la única salida que hay, única y exclusivamente, son las elecciones libres, y esa es la que piden todos los organismos internacionales y todos los aliados. Nosotros queremos hacer elecciones libres y esa era la intención de tener un CNE que fuera verdaderamente un árbitro electoral, ¿verdad? Que sea honesto, que además de honestidad, que sea imparcial. Si esto no ocurre, la situación del país se va a agravar aún más de lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Diputado José Trujillo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, médico, dirigente de Acción Democrática, parlamentario por Aragua. Vamos a la pausa, regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, programas Palabras Menos. Cerramos con mensaje a través del Twitter del doctor Julio Castro, del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, quien suscribió, por cierto, este acuerdo con la OPS. Él dice primero 5 por 10, segundo 7 por 7, tercero 1 por 0,5, total improvisación. Efectivamente, no podemos estar más de acuerdo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Helmen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.